pandemia? ¿Qué nos enseñó este parate forzado que tuvimos? ¿Qué nos enseñó desde el punto de vista de la finanza? ¿Sí? Voy a entrar con una introducción, aclarar algunos términos. Hoy es justo el Día del Contador, así que a los contadores que están presentes, muchas felicidades. Así que arrancamos la serie de charlas de finanzas. Esperemos que no sea la última, que sea la primera de muchas. El tiempo es corto, el tema es largo, así que esto va a ser como una charla de bienvenida. Y yo quiero dejar en ustedes esa sed de conocer más sobre ciertas cosas y puedan recurrir con sus encargados de capacitación, con Rosa, con los chicos de la fundación, para nuevas charlas. Inclusive se pueden armar grupos de desarrollo, 8, 10, 12 personas por sectores, que comparten ese tipo de problemática o de dudas, ¿sí? Entonces, para poder crecer juntos, el objetivo nuestro como fundación y todo el equipo que estamos en la fundación es justamente lograr ese crecimiento, esa transformación en cada uno. Ok, vamos entonces con el tema de las finanzas. Yo lo veo solamente a algunos, no miro los chats. Rosa va a ir leyendo y me va a ir haciendo las preguntas de acuerdo a los comentarios de ustedes, porque si no me distraigo me voy por las ramas. Ok, entonces arrancamos. Bien, vamos a empezar con el tema del dinero. A ver, yo les quiero hacer una pregunta, y ahí Rosa, cuando termino esto, Rosa ya conoce la presentación, así que ya tiene el timing. ¿Qué tienen en común estas personas que voy a ir citando? ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio entre todos. Larry Ellison, ¿sí? Él es el fundador y CEO de Oracle, 43 mil millones de dólares en su haber, ¿sí? Los hermanos Charles y David Koch también tienen 34 mil millones, digamos, en su haber, son sexto y séptimo de la revista Forbes. Michael Bloomberg, 27 mil millones. Larry Page, el creador de Google, que todo el mundo conocemos, ¿sí? También Michael Dell, de las computadoras Dell, tienen una 49 en la revista Forbes, ahora creo que está un poco más adelante. Zuckerberg, ahí decía 66 en la revista Forbes, pero ahora está mucho más cerca. Justamente salió hace poco del 2020, creo que ahora está entre los primeros 20. Albert Einstein, un gran científico, ¿sí? Que, bueno, sirvió mucho con sus principios a la humanidad. Y después este personaje que algunos los que tienen mi edad y cerca lo conocen como el Capitán Solo, otros los conocen como... Entonces, ¿qué tienen en común estas personas? A ver si vamos a interactuar, a ver si me pueden poner en el chat. ¿Qué tienen en común estas personas? Y voy a abrir un rato el chat para acompañarles en esto. A ver quién me ayuda con esto. Rosa, ¿tenemos algo? Sí, aquí justamente están comentando, dice, yo pienso que el ahorro, pues resulta que estamos en un estado de alerta. Por si nos Ok. enfermamos, entonces me cuestiono cómo defino mis prioridades de pago. Excelente, se acabó la charla. Bueno, chicos, muchas gracias. Excelente, excelente. Después, Dice, necesitamos tantas cosas en estos tiempos, tantas cosas que no es imprescindible para vivir. También dice, son creadores de grandes herramientas, dice también aquí una bien, persona. excelente. Millones, dice otra. Sí, Dice, en común la sencillez de vida. ok, Dice, y que tienen un gran capital en su haber, personas bien, exitosas, en común que son personas exitosas, también aquí nos comentan. ok, excelente. Bueno, entonces, tenemos la idea, pero yo también le quiero compartir qué tienen en común estas personas. Estas personas forman parte de un grupo de gente en el mundo que tienen el 30% de los premios Nobel de la historia, premios Nobel de ciencia principalmente, ¿sí? Estas personas forman parte de menos del 2% de la población mundial y tienen más del 37% de toda la plata del mundo, ¿sí? Esta gente, este grupo de personas fueron los creadores de todo lo que se conoce como tecnología, ¿sí? Después los chinos lo hicieron ya un poco más accesible, pero los creadores fueron este grupo de personas, ¿sí? Entonces, para no hacerlo más largo, yo les voy a contar la pista, que estas personas son todos judíos.
¿ok? Y muchos de lo que nosotros los conocemos como grandes exitosos forman parte de este grupo de personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace a estas personas grandes? Y la idea de este tipo de charlas es, y como adelantó Rosa, nosotros no tenemos un interés en compartir estas cosas que sea distinto a que ustedes puedan crecer, puedan tener herramientas para el manejo de sus vidas. Y estas son cosas que manejan los economistas, que manejan los grandes gurúes, pero no conviene que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque, digamos, no van a acceder a las herramientas que manejan estas personas, que son justamente los créditos, que son justamente digamos, el aspiracional de ser algo que no soy, de tener algo que no necesito y de gustar a alguien que no le importa. Entonces voy a estar haciendo gastos o voy a estar, digamos, erogando dinero, sacando dinero del sistema por algo que realmente no necesito, que también fue una de las reflexiones que escuchamos en el chat. Entonces, vamos a ver un poco de finanzas personales, que pueden ser finanzas también familiares, que pueden ser finanzas también de mi pequeño negocio, finanzas de mi pequeño emprendimiento, que eso es otra de las cosas que ha generado esta pandemia. La gente ha empezado a utilizar su don, a utilizar sus habilidades y hemos visto de todo. Hay oferta de todo y me parece espectacular porque la necesidad es la madre de la inventiva, la necesidad es la madre del desarrollo. Entonces, vamos a ver un poco las finanzas y yo lo voy a enfocar desde un lado que muy pocas veces se enfoca, que es del lado bíblico, ¿sí? Ok, ¿por qué? Acá no vamos a hablar de religión, les aclaro, la religión y yo no nos llevamos muy bien, así que, pero vamos a ver los conceptos bíblicos de las finanzas. ¿Por qué? Porque esos son los conceptos que utilizan los judíos para el manejo de sus finanzas. Y muchos de ellos ni creen en Dios, son ateos, agnósticos, pero utilizan los principios de la Biblia para el manejo de su finanza. O sea, no vamos a hablar de fe hoy, no vamos a hablar de amor, si bien todo depende de la fe y el amor, pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar entonces de qué es lo que hacen esta gente, este grupo de personas, para tener mucho cash, para tener muchas riquezas, ¿sí? Para poder gestionar su dinero. Entonces, vamos a arrancar con eso. Voy a correr algunos slides, algunos conceptos y después vamos a parar para las preguntas, ¿ok? Bien, vamos primero y antes que nada con definiciones útiles. ¿Qué es economía? La economía son las reglas con las cuales yo manejo mi casa, ¿sí? Viene de la palabra oikonomos, que significa administración del hogar. Entonces la economía es qué ideas yo tengo para manejar mi casa. Fíjense cómo todo lo que se conoce como macroeconomía, economía nacional, la gestión del presupuesto nacional, no es otra cosa que una proyección de lo que yo hago en mi casa, ¿ok? ¿Qué son entonces las finanzas? La finanza viene de una palabra que significa finé, que es terminar con la obligación. ¿Qué significa pagar? O sea, las finanzas significa cómo yo utilizo el dinero para cumplir con la obligación con otra persona, otra institución, y representan lo que es la circulación de dinero entre individuos y empresas. Por ejemplo, yo puedo estar bien económicamente, tengo casas, autos, terrenos, lo que sea, pero estoy mal en finanzas. No tengo cash, no tengo circulante. Entonces la gente dice, no, todo bien, todo tranquilo, el efectivo no es lo que es mi problema. Efectivo, nosotros nos referimos a nuestra situación financiera, por ahí estamos bien económicamente y mal en las finanzas. Por ahí estamos al revés, no tenemos nada, no tenemos herencia, no tenemos nada, pero tenemos mucho circulante. Entonces también es importante conocer este equilibrio. También entender lo que es un patrimonio. Los patrimonios es todo lo que nosotros tenemos que puede tener una estimación económica, o sea, todo lo que tiene valor que nosotros tengamos. Inclusive un portarretratos que uno puede meter en alguna página y lo puede vender por 5.000 guaraníes. Estamos hablando de que todo lo que tenemos es considerado patrimonio. También otra definición importante, lo que es un activo, y acá nos vamos a quedar un rato porque la gente confunde patrimonio con activo. El patrimonio es todo lo que tengo, pero activo es esa parte del patrimonio que me genera dinero o me evita gastos con un balance positivo. ¿Qué significa eso? El auto.
¿Qué es el auto? ¿Es un activo o es un pasivo? Es un patrimonio, sí, porque nos costó dinero y también nosotros lo podemos vender o cambiar, o sea, es un patrimonio. La pregunta es que si es un activo, si me genera gastos o me genera un ahorro o me genera dinero. Entonces, el hecho que yo utilice un auto para levantarme más temprano y no gastar pasajes, yo tengo que meter dentro de un balance mensual a ver si me sale más caro o más barato. Yo he hecho esto con varias personas, inclusive conmigo mismo, y siempre sale más caro tener un auto. Por lo tanto, es un pasivo, ¿sí? La casa donde vivimos, la pregunta, ¿es un activo o un pasivo? Ahora, si tenemos una casa para alquilar, ¿es un activo o un pasivo? ¿Sí? Me imagino que se entiende, no puedo interactuar con ustedes, pero ahora terminamos esto y vamos a consultar, vamos a responder consultas. Bien, pasivo. Pasivo es todo patrimonio que no genera dinero. Y si no genera, consume. No hay columna del medio. Si yo tengo algo que lo tengo sobre mi mesa, es un pasivo. Ocupa un lugar, el lugar paga impuesto, o sea, requiere mantenimiento o requiere tiempo mío. Entonces, no hay columna del medio. Cuando yo tengo algo y no genera, es pasivo. ¿Ok? Bien. Lo siguiente, inversión. ¿Qué es la inversión? Inversión es toda erogación. Erogación es gasto de dinero, salida de cash de mi sistema para comprar un activo. O sea, si yo les cambio la cubierta de mi auto y lo tuneo a mi auto, ¿es una inversión o no es una inversión? Depende. Si yo corro o si yo compito en autotuning y gano dinero por eso, puede llegar a ser una inversión. Pero si yo simplemente le voy a tunear a mi auto porque me gusta, yo no lo puedo llamar inversión, ¿verdad? Lo mismo cuando me dicen yo invierto en un terreno, entre comillas, porque si el terreno lo voy a vender más barato que lo compré por una emergencia, o si yo me voy a pasar cortando el pasto, poniéndole el tejido, pagando impuestos y nunca hago nada con él, la pregunta ¿es un activo o sea, ¿es una inversión o no? Ok. Y viene el siguiente criterio que es el gasto, que es una erogación para adquisición de un pasivo. O sea, si yo me compro una casa para ir a vivir en él, es un pasivo. Si yo voy a hacer una fiesta, ¿sí? Es un gasto, no es una inversión. Si yo voy a hacer un viaje, es un gasto, no es una inversión, a no ser que me voy a ir a cerrar un negocio. Entonces, aquí vamos a sacar por de pronto la parte emocional, la parte sentimental y vamos a hablar del dinero, que es el concepto bíblico del dinero que es, digamos, un medio, no es un fin. Y eso es muy importante entender desde un principio. El dinero no es el fin, ¿sí? El dinero es una herramienta y es un muy buen servidor. El dinero es un muy buen siervo, pero un muy mal amo. Así que si nosotros nos dejamos gobernar por el dinero, tenemos un problema. Pero si nosotros lo sabemos gobernar, es un muy buen siervo. ¿Ok? Entonces, me gustaría ver también ahora lo que es una deuda y aclarar lo que es una deuda desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Una deuda es un incumplimiento de un compromiso asumido. O sea, si yo tengo cuotas de un préstamo que saqué y lo estoy cumpliendo, no es deuda. Es un compromiso de pago programado. Si yo estoy pagando a alguien al día, no es una deuda. Deuda se convierte en el momento en el cual yo dejo de cumplir con un compromiso asumido. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Rosa, ¿algunas preguntas? ¿Comentarios? Por el momento estamos bien. Acá le estoy poniendo en el chat para que pongan sus preguntas y luego Bien, damos espacio. o se entiende todo o no se entiende nada, ¿verdad? Bueno, por lo menos pongan el dedito que así sigo porque yo arranco y hasta Navidad no paramos. Bien, Se entiende entonces, todo, dice. genial. Entonces, aquí nosotros vemos, Andrés Panasiuk habla justamente que el destino financiero de un ser humano no es la casualidad, sino es la capacidad de decidir. Entonces, vamos teniendo esto en mente, vamos a empezar a tener herramientas para poder tomar decisiones sabias en nuestra vida, ¿ok? Entonces, vamos y arrancamos. Vamos a mirar lo que es un comportamiento financiero y aquí voy rápido. Y yo, bueno, les veo la cara a muy pocos, pero por las sonrisas ya voy a ir viendo quién forma parte de este tipo de comportamiento financiero, ¿sí? Nosotros tenemos distintas personalidades financieras. Por ejemplo, está el que es gastador. No puede tener plata en su bolsillo. O sea, sabe que va a cobrar aguinaldo y en agosto ya tiene todo dueño su plata, ¿verdad? Entonces, y después asiste a charlas en noviembre o en diciembre sobre conceptos del manejo
de las finanzas y del aguinaldo y resulta que ya era pámala y plata, ¿verdad? Entonces, digamos, este es el gastador. No puede estar en presencia de efectivo porque lo tiene que gastar. Por el otro lado está el ahorrador. Este ahorra para el futuro. Ya tiene 90 años y está ahorrando para el futuro, ¿verdad? O sea, para algún momento y no tiene en realidad definido su ahorro. O sea, su plata no tiene nombre, no tiene un objetivo, no tiene un propósito. Ahorra por el simple hecho de ahorrar. Y después está en el medio, estamos los que gasta, está en el que gasta, el que ahorra un poquito. O sea, no hay un total gastador y no hay un total ahorrador, pero siempre tenemos inclinaciones cada uno de nosotros. Está también el arriesgado. Este entra en todo negocio. Cualquier negocio que anda dando vuelta, entra siempre. Compra un gomón y un motor fuera de borda, pero nunca se va a la pesca, ¿verdad? O sea, entra en todos los negocios que los muchachos o que los amigos le invitan, ¿verdad? Y después está el que evita riesgo, que no entra nunca en nada, no se arriesga nada. Cuando viene una buena propuesta, no entra por las dudas, porque dice, siempre tiene miedo, está asustado al riesgo. Entonces tenemos también estos dos extremos y nunca estamos en ninguno de ellos, pero estamos siempre con ciertas tendencias. Está el despistado. El despistado es el que entra en todas, ¿verdad? Compra rifas sin saber la fuente. Este entra en todo. Él está despistado. Él entra en el sueño, en el cuento del tío. Eh, hay así algún grupo o se arman esas famosas mutuales entre los compañeros, entre los camaradas, entre los compañeros de colegio y después se defalca y eso, después quedan todos enemigos, pero uno ya cae en estas cosas de el 9M, todos estos planes de las piramidales, estas cosas de, haz esto y te ganarás $200 por día y entra en todo y digamos, compran principios por internet y sabemos cómo funciona esto, ¿no? Y después está el que es ordenado, esta persona que su plata ya tiene todo nombre, esto es agua, esto es luz, colegio de los chicos, seguro, esto es pago de deudas, o sea, está todo súper, mega, hiper ordenado y no se le escapa nada. Entonces, nosotros siempre tendemos a tener una personalidad financiera que tiene que ver más o menos entre estos 6 límites, ¿ok? Bien, entonces podemos seguir adelante. En nuestra vida, sin embargo, el dinero trabaja en 3 aspectos, ¿sí? En el ser, en el hacer y en el tener. Me gustaría arrancar por el final, tener. Yo tengo consecuencia de lo que yo hago, ¿ok? Bien. Si yo gasto más de lo que gano, voy a tener deudas, ¿sí? Si lo que sale, o sea, nunca puede salir más de lo que entra. Yo nunca puedo, nunca puedo gastar más de lo que gano, a no ser que recurra a una financiación, tarjeta de crédito, préstamo de papá o de mamá, préstamo de los amigos, préstamos de, digamos, KP Finanzas, Finantuti, Finantodo, Finansuper, Superfinan, o sea, yo tengo que usar la plata de otro para gastar. En este caso, cuando yo gasto más de lo que tengo, implica que estoy usando plata que no es mía, ¿ok? Y que en algún momento yo le tengo que restituir a un interés. Por lo tanto, cada vez que yo presto dinero para tener algo, soy cada vez más pobre. ¿Por qué? Porque el dinero que yo estoy teniendo para adquirir lo que yo estoy queriendo, yo se lo estoy pagando a alguien. Entonces, y acá viene la pregunta, si yo hago un préstamo de 1.000.000 de guaraníes, mi pregunta es, ¿yo soy 1.000.000 de guaraníes más rico o 1.000.000 de guaraníes más pobre? Y esto es lindo meditar en ello. Entonces, sin embargo, si yo gasto menos de lo que yo gano, voy teniendo acumulación de dinero y eso se llama ahorro y con el tiempo se llama riqueza. Riqueza no es otra cosa que el papá del ahorro. O sea, cuando crece mi ahorro, yo voy teniendo riqueza y tengo posibilidad de trabajar con mi dinero. Muchos dicen, lo importante es trabajar con el dinero ajeno. Es cierto, pero se olvidan de un concepto que se llama apalancamiento, que no vamos a hablar ahora, que solamente la gente que maneja el concepto de apalancamiento financiero puede utilizar la plata de otro. Es un concepto interesante que yo les invito a compartir en algún momento para aquellos que tienen ahorros y quieren apalancar sus ahorros con plata de otros.
de las financieras, de las cooperativas, de los bancos, para multiplicar sus ahorros. O sea, si yo entro en algo en el cual yo pierdo, no se llama inversión y es un mal negocio, ¿verdad? Ok, entonces, tener es consecuencia de lo que yo hago. Ok, entonces, vamos al hacer. El hacer es algo que es consecuencia de lo que yo soy. O sea, si yo soy un gastador, voy a gastar. Si yo quiero parecer algo que no soy, voy a gastar. Si yo quiero tener algo que no necesito para agradar a alguien que no le importa, voy a gastar. Entonces es muy importante de lo que yo hago, de lo que yo hago tiene consecuencias, ¿sí? Si yo soy un desordenado, mi dinero tiene consecuencias, ¿sí? Y como consecuencias voy a tener deudas o voy a tener un menor patrimonio. Y va a pasar el tiempo, yo voy a necesitar trabajar para vivir. Sin embargo, nosotros tenemos que entender el concepto bíblico del trabajo es aquel que nos permite tener dignidad. O sea, en la Biblia el trabajo está orientado a la dignidad y a la provisión, pero es nuestra función la multiplicación de la provisión para que yo pueda dejar de trabajar y pueda vivir con mis ahorros y mis inversiones, ¿verdad? Que es el concepto que manejan los judíos, por eso ellos hacen que su plata trabaje para ellos y ellos se dedican a hacer filantropía, estudios, etcétera, etcétera. Bien, entonces, aquí la idea no es trabajar hasta que no me dé más, nunca descanso, llego a mi jubilación nunca alcanza y en realidad mi jubilación es para que yo pague los medicamentos porque ya no puedo hacer nada y así termina mi vida, ¿bien? Entonces, ahí pasamos al primer punto que es el ser. Yo nunca puedo hacer algo que está fuera de mi ser. O sea, si yo pretendo ser quien no soy, voy a gastar, ¿sí? Si yo no estoy contento con lo que tengo y pienso que el dinero me va a hacer feliz o pienso que las cosas me van a hacer feliz, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a gastar más de lo que tengo, entonces, ¿qué voy a tener? Deudas. ¿Se entiende este concepto? Yo sé que voy rápido, les pido perdón por eso, pero es importante que se entienda de que todo arranca con el ser y es algo donde nosotros como Fundación Buen Gobierno queremos trabajar en los grupos de desarrollo, es trabajar sobre tu ser. O sea, vos hoy tenés deudas, pero nosotros nos queremos ocupar de que entiendas de que tu felicidad, de que tu contentamiento y de que tu bienestar no tiene que ver con lo que tenés, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos desde la raíz de los fundamentos y de los principios para que como consecuencia, y yo tengo muchísimos testimonios, no sé si alguno de ustedes está en el grupo, si por ahí se puede presentar, por ahí alguno me conoce o ya tuvimos alguna consejería financiera, que pudo salir, tengo 2, 3 personas de IPS o inclusive más, que ya salieron de las deudas y hoy no saben qué hacer con su plata, que también es otro problema, y en algún momento vamos a tener una charla del gran problema que es tener dinero y no saber qué hacer con él. Y me gustaría que muchos de ustedes, de aquí a un año, podamos tener esa charla, ¿verdad? Que me digan, Raúl, no sé qué hacer con mi plata. Me sirvió mucho poder entender que en realidad yo manejo el dinero y no el dinero a mí. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Espero que sí. Seguimos. ¿Qué significa el dinero? El dinero desde el punto de vista de la sociedad actual significa, por ejemplo, amor, poder, seguridad. El famoso dicho que dice, billetera mata a galán. Puedo hacerlo tengo dinero, yo puedo hacer, a mí nadie me puede hacer nada porque tengo dinero, o no me va a pasar nada porque tengo dinero. O sea, muchas veces uno siente que el dinero nos da todas estas cosas, nos da amor, poder, seguridad, libertad. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, que le vamos a llamar el manual a partir de ahora, desde el punto de vista del manual financiero por excelencia, eh, el dinero es un medio para provisión, es un medio para que nosotros tengamos cosas, es un medio también para proveer a otros, que se llama bendición, o sea, para que nosotros podamos hacer circular la rueda. Y acá quiero a un concepto de Robert Kiyosaki, que es un escritor famoso por finanzas personales, de Padre Rico, Padre Pobre, bueno, varios libros, ¿verdad?, que tienen que ver con ese concepto. Habla de que el dinero empieza a acumularse cuando empieza a correr para bendición. O sea, fíjense, Bill Gates, Bezos, Zuckerberg, todos estos millonarios, grandes millonarios, ¿qué es lo que tienen? Hacen filantropía.
por ejemplo, Warren Buffett, ahora vamos a ver un poco, él, más del 90% de sus ingresos, él lo manda para ayuda. Entonces cada vez tiene más dinero, ¿sí? Cada vez, porque la rueda funciona cuando yo utilizo mi dinero para la ayuda de otros. Por eso ustedes piensan y dicen, ¿por qué vienen tantas ayudas a Paraguay? ¿Por qué hay tantas donaciones a las instituciones? Porque eso, hay gente, que son estas fotitos que vimos al inicio, entiende que la rueda que hace girar la provisión es cuando uno utiliza el dinero para otras cosas. Entren, por favor, si tienen tiempo, a las organizaciones filantrópicas de Bill Gates y su esposa, la cantidad de dinero que mueven, y ellos nunca caen del primero, segundo, tercer puesto de la revista Forbes. ¿Y cómo es eso? Warren Buffett hoy está cuarto y da casi el 90% de su dinero. ¿Y cómo es eso? Y claro, ellos dicen, como dice Robert Kiyosaki, yo no sé por qué, pero a más que doy, más tengo. Y eso es un principio bíblico, ¿verdad? De la siembra y la cosecha, ¿verdad? Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ellos utilizan ese concepto para hacer correr la rueda. Si no me crean nada, vayan a mirar la información. Hoy con internet es muy fácil. Entonces, fíjense cuánto dan y fíjense cuánto tienen. Entonces, ahí hay una correlación directa. Y también el dinero se debe utilizar para cumplir el propósito, ¿no? Cumplir el propósito significa hacer algo para el cual yo estoy llamado a hacer, ¿sí? Y para eso me gustaría, hay toda una charla que ahora no lo tengo aquí el slide, pero con Rosa se pueden comunicar, cómo conocer nuestro propósito, ¿verdad? Tenemos gente que, cómo encontrar el propósito. Por ahí yo no sé para qué vine, o sea, ¿cuál es mi propósito? Puede ser enseñar, cocinar, cantar, dibujar, o sea, ¿cuál es mi propósito? Hay toda una técnica para encontrar nuestro propósito, que también es una de las charlas que damos nosotros, es un taller espectacular que les recomiendo fuertemente para aquellos que están dudando o por ahí le está picando el bichito de algún tipo de negocio, pero no entiende cuál. Entonces les invito a tomar esa capacitación que, como Rosa adelantó, es totalmente gratuito para ustedes. Bien, entonces, yendo a lo que es el manual, ¿por qué yo le llamo manual a esto? Porque en toda la Biblia, se habla más de dinero que de cualquier otra cosa. Por ejemplo, 2350 veces o versículos hablan del dinero, 500 de oración, 500 de fe. Y las parábolas de Jesús, más del 50% fueron del manejo del dinero, el manejo de los talentos, el tema de las hormigas, de los trabajos, de acumular riquezas, del hijo pródigo que se fue a gastar todo el dinero. O sea, todo tiene que ver de la multiplicación de los panes, de la transformación del agua en vino. O sea, todo tiene que ver con un manejo de recursos, ¿ok? ¿Por qué esto fue escrito? ¿Dónde está la importancia de esto? Porque la manera en que nosotros manejamos nuestro dinero afecta nuestra condición emocional, nuestra condición espiritual, ¿sí? Si nosotros manejamos mal el dinero, en realidad es porque tenemos una necesidad interna, que es que nosotros lo trabajamos también en los grupos de desarrollo, porque nuestras necesidades materiales compiten con nuestras necesidades espirituales y emocionales, sabiendo que somos seres íntegros, cuerpo, alma y espíritu. Entonces nosotros tenemos que, cuando nosotros nos despertamos y nos acostamos, ¿en quién pensamos? ¿En qué pensamos? ¿Sí? Entonces es un poco también para meditar y para entender por qué este manual está orientado al manejo de los recursos más que un tema de salvación, fe, oración y toda esa mística espiritual, sino que tiene que ver con cosas concretas, palpables, racionales y efectivas. ¿Sí? Bien. Ok, espero que esto quede claro porque es importante para entender para dónde va la enseñanza que quiero compartir con ustedes y les desafío a que traten de meditar en esto. Bien, Warren Buffett es cuarto en la revista Forbes 2020, esto salió ahora en febrero, y fíjense lo que dice. Warren Buffett es ateo, más bien es agnóstico, o sea, él sabe que existe alguien superior, pero no sabe quién, entonces eso se llama agnóstico. Pero fíjense, esto está en inglés y no lo quise traducir para que ustedes vean el origen. Dice, Warren Buffett isn't Jewish, but his lessons are. ¿Qué significa eso? Warren Buffett no es judío, pero sus lecciones son. ¿eh? Y hay un libro que se llama,
que es de Warren Buffett, cuáles son las enseñanzas de la Torá. Acuérdense que la Torá son los libros, son el Antiguo Testamento, los primeros libros del Antiguo Testamento de nuestra Biblia, es lo que los judíos le llaman Torá. Es exactamente lo mismo. Y fíjense que él es ateo o agnóstico, pero utiliza los principios bíblicos y él es el cuarto de la revista Forbes 2020, ¿verdad? Entonces, tengamos presente que vamos a estudiar los principios y los fundamentos, no vamos a discutir sobre fe, sino que qué hace esta gente específicamente, cuáles son los principios que ellos utilizan, los aplican en su vida y como consecuencia tienen esta posición con las finanzas. Espero que se entienda, les pido que piensen desde este punto de vista. Vamos bien a atacar. Rosa, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Me están siguiendo? Súper. Hay muchas preguntas, pero podríamos hacerla al final, si le parece. Bien, vamos a seguir entonces. Ok, ¿cuáles son los mensajes culturales de nuestra sociedad actual? El dinero sí trae la felicidad. ¿Qué opinan a este respecto? ¿Verdad? Muchos dicen, no, el dinero no trae la felicidad, pero como ayuda, ¿verdad? Entonces, y nosotros confundimos un poco el dinero como tal con lo que podemos conseguir como tal, ¿verdad? Entonces, por ahí unas vacaciones, ¿me hacen feliz o no? O me hacen o mejoran mi momento. Lo siguiente, podemos tenerlo todo. La pregunta es, ¿qué piensan ustedes de esta afirmación? ¿Podemos tenerlo todo? Pregunta. La siguiente afirmación, nunca es suficiente. Y esto, por ejemplo, yo les pido que ustedes, uno de los Roquefort, cuando iba a fallecer, le preguntaron si él se consideraba una persona afortunada, con mucha fortuna y que ha llegado a tenerlo todo, pero ¿cuál fue lo último que él dijo? Hubiese sido mejor un poquitito más, ¿sí? Imagínense, uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, y esto a mí me pasa en consejería, yo he aconsejado a personas que ganan 5 millones y que ganan 25 millones. Las dos personas me dicen exactamente lo mismo, solo que uno me dice, yo con un 300 más mensual se me arregla la vida, y el otro me dice, yo con 3 millones más al mes se me arregla la vida. O sea, para los dos, las dos personas, el que gana 5 y 25, tienen exactamente necesidades un poquitito más. Bien. Nadie puede tener nada sin deudas, firmado su financiera amiga, ¿verdad? O sea, esto es un cerrado que la gente te dice, mira, si vos no tenés deudas, no estás en el sistema financiero. Error, mentira, falso, porque uno puede tener en el sistema financiero teniendo ahorros o estando en la bolsa de valores o comprando acciones de empresas que están a la venta. Entonces, y es mucho mejor mi puntuación, aquel que tiene valor en la bolsa o en el sistema financiero está mejor puntuado que aquel que tiene deudas. Muchas veces yo recibo en el celular y dice, usted es considerado un buen pagador, por lo tanto tiene un crédito disponible ya a sola firma sin mirar Inforcom de 1 millón de guaraníes. Bueno, entonces, digamos, este tipo de informaciones se sabe, se conoce, se accede. El siguiente punto, tengo derecho a tener todo lo que quiero. ¿Qué opinan de eso? ¿Sí? ¿Qué opinan del derecho de tener todo lo que yo quiero? ¿Tenemos nosotros derecho a tener todo lo que yo quiero? Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que sí. Tenemos derecho a tener todo lo que queramos. Pero esta afirmación tiene dos problemas. Le sacamos la parte de adelante y le sacamos la parte de atrás. Si cumplimos todas nuestras obligaciones, tenemos derecho a tener todo lo que queremos y vamos a vivir con la consecuencia de ello, ¿sí? O sea, nosotros, desde un punto de vista pragmático, o práctico, nosotros tenemos derecho a tener todo lo que queremos, pero para eso tenemos obligaciones que cumplir. O sea, primero tenemos que trabajar para tener dinero, administrar bien nuestro dinero, o sea, nuestra economía. Después vamos a poder tener todo lo que queramos, pero también vamos a vivir con el tiempo, mis pasivos, y no tengo activos, mis pasivos me van a comer mis finanzas, ¿verdad? O sea, si yo me compro muchas casas y no alquilo ninguna, sino que la tengo ahí por las dudas, si compro muchos terrenos, lo tengo ahí por las dudas, en el momento que yo necesite vender, lo voy a vender a la mitad de precio o menos de lo que compré, me va a salvar la situación, pero mi sistema económico, mi sistema patrimonial antes y después va a quedar negativo. Por lo tanto, no es un buen negocio. Espero que se entienda el concepto, ¿verdad? O sea, si yo me compro un terreno a 25.000 guaraníes el metro cuadrado y después de
20 años me pasa una autopista detrás y sale $25.000 el metro cuadrado, hice un buen negocio. Pero si se me puso al lado una estación de servicio, cae a 2.000 guaraníes el metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que las cosas en sí hay que analizarlos a ver si son o no un buen negocio, si son un activo o son un pasivo. ¿Ok? Bien, me imagino que vamos bien, yo les sigo metiendo para adelante. Entonces, nosotros el estilo de vida, y esto es un tema importante, ¿cuál es el estilo de vida que queremos llevar? ¿De quién? ¿Nuestro, de nuestro vecino, o de nuestros parientes, o de alguien que vemos en la tele o en la revista Cosmopolitan, o vemos en la revista, digamos, de sociedad? O sea, ¿cuál es el estilo de vida que nosotros debemos aspirar, ¿sí? Y esto es un consejo importante, es tener en cuenta quiénes somos nosotros y conocer nuestros propósitos, vivir de acuerdo en el estilo de vida, de acuerdo a nuestros propósitos, y que nuestras decisiones estén basadas a nuestra identidad y nuestro propósito. Y creo que acá está, bueno, aquí está. Esto es el estudio sobre conociendo mi propósito. Esta es la charla que también da la Fundación. Este es el cuadrito con el cual se empieza. No lo vamos a hacer ahora porque esto tarda más o menos 1 hora o más. Entonces, estos son, digamos, los disparadores para conocer cuál es nuestro propósito en la vida. Así que les desafío a que tomen esto, que está buenísimo. Bien, entonces nuestra lucha siempre es, yo quiero, yo merezco y yo puedo. O sea, yo, digamos, quiero tener esto, aspiro a esto. O yo me merezco unas vacaciones, yo me merezco tener una linda casa, yo me merezco tener un lindo auto. Ahora, la pregunta de nuestra lucha es, ¿puedo? Entonces, nuestra situación emocional, nuestra situación mental está siempre ante esta lucha, y esto nos genera ansiedad, nos genera estrés, empezamos a tomar otro trabajo, doble turno, horas extras, nuestro cuerpo se resiente, nuestra ansiedad sube, nuestro estrés sube, empezamos a rendir menos, empezamos a necesitar más trabajos, sale después nuestros cónyuges, después empezamos a vender cosas, empezamos a digamos, un torbellino descendente de fracaso tras fracaso por una mala decisión debido a la consecuencia de esta lucha, ¿verdad? ¿Quién gana? ¿Gana nuestra ansiedad? ¿Gana nuestros deseos? ¿O gana nuestra capacidad de hacer las cosas? Y eso es lo que se llama depresión, eso es lo que se llama estrés. Empiezan a generar problemas en nuestro cuerpo y bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Ustedes están en la salud y ya saben lo que pasa cuando el nivel de ansiedad sube en el cuerpo, el cortisol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces esto también trae consecuencias y no es solamente nuestra situación financiera, sino también nuestra situación emocional y física. Acuérdense, somos integrales. Cuerpo, alma, espíritu. Ninguna de las tres trabaja de manera individual. Si yo manejo mal mi cuerpo, no descanso, me voy a las drogas fuertes, digamos, no hago ejercicio físico, como mal, claramente me voy a sentir mal y por supuesto que voy a empezar a tener ideas raras, ¿sí? Ideas raras que van a ir por sobre los principios que nosotros manejamos para la vida. Bien. Entonces, finanzas en la parte práctica tiene que ver mucho con el orden, ¿sí? Tiene que ver con el orden. El orden de nuestra vida es entender que tenemos que tener un lugar para cada cosa y cada cosa tiene que estar en ese lugar. No podemos mezclar las cosas, tenemos que ser ordenados, tenemos que proveernos de una estructura y predictibilidad y eso nos facilita buscar. Si nosotros, por ejemplo, hoy no sabemos dónde estamos, no podemos saber para dónde ir, ¿verdad? Si ustedes cargan un GPS y te dice quiero irme a tal y dice active su posición, active su ubicación para saber dónde está. O sea, el GPS no te puede mostrar la ruta a dónde llegar si es que no sabes dónde está. Nosotros tenemos que primero saber qué tenemos, saber qué podemos, saber dónde estamos para poder definir una ruta para llegar ahí donde queremos estar, ¿sí? Y acá, bueno, está la idea de que el dinero es un buen siervo, pero un mal amo, ¿verdad? En el manual nosotros tenemos mucha enseñanza sobre esto, donde te dice que tenés que asegurarte de saber cómo están tus rebaños, cuidar mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas ni la fortuna está siempre segura. Entonces, tenemos ya esa idea, tenemos ya ese principio donde nosotros tenemos que saber dónde están nuestros rebaños. O sea, ¿cuánto ganamos por mes? ¿Cuánto gastamos por mes?
¿cuánto tenemos realmente? ¿Tenemos todos nuestros impuestos al día? Si mañana viene uno y me dice, che, te pongo tanto acá, nosotros estamos preparados, ¿cuánto estamos dispuestos a vender? ¿Cuánto podemos sacar crédito? ¿Cuánto es la cuota que podemos pagar? ¿Nos conviene más irnos con dinero y pelear precio o irnos pidiendo crédito y tratar de que nos hagan una refinanciación, ¿verdad? O sea, ¿de qué lado de la ecuación nos gustaría estar? ¿De aquel que se va con dinero a pelear precio o de aquel que se va con una necesidad estando dispuesto a refinanciar una deuda eterna y siendo esclavo para siempre, ¿sí? Entonces, esclavo me refiero a las deudas, que ya no puedo salir de esto, tengo que cambiar el número de mi celular, tengo que hacer un celular para llamadas y otro para WhatsApp, ya no puedo salir a la calle porque me puedo cruzar con mi acreedor, empiezo a modificar mi estilo de vida porque cualquier momento me agarran, empiezo a cambiar de dueño mis cosas porque me pueden embargar mis bienes, o sea, mi vida es manejado por una mala decisión que tomé anteriormente y esa es la definición de esclavo, cuando otro te maneja la vida, ¿sí? Al esclavo tenía que trabajar y le daban de comer cuando correspondía y tenían solamente lo que los amos le dejaban. Exactamente lo mismo que hacen los acreedores hoy en día y nosotros entramos gratirola, como se dice, en las deudas y después nos quejamos, ¿verdad? Después yo he escuchado gente que dice, a mí la cooperativa me saca, la ASO me saca todo mi sueldo, qué injusticia, ¿verdad? Y resulta que nadie te obligó, ¿verdad? A pedir créditos, no lo puedo pagar y después yo tengo descuentos compulsivos y resulta que vienen a la consejería y me dicen, mira, yo no recibo ni la mitad de mi sueldo. Y digo, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Y no, lo que pasa es que no cumplo con la prestación. Lo que pasa es que me embargaron por los créditos. Entonces, es como que voy viviendo con las consecuencias de mis actos pasados por las decisiones que yo tomé anteriormente y hoy estoy esclavizado. Hoy ya no puedo hacer nada. Yo tengo gente que tiene embargado por 7 años todo el salario, tuvo que volver a la casa de los padres y, digamos, con todo lo que eso implica, ¿verdad? O sea, yo me imagino que ustedes, no ustedes, pero conocerán vecinos, amigos, primos o compañeros que están en esa situación. Bien, entonces, las finanzas prácticas tienen que ver con esa disciplina y con ese orden, compensan los recursos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué país, Japón o Paraguay, tiene más recursos? Paraguay, claramente. Japón compra hasta el agua para tomar. Nosotros aquí hacemos un agujero de 60 metros y el agua es espectacular. Nosotros aquí tiramos en la vereda maíz y sale la planta. ¿Sí? En el jardín tenemos huerta. Bueno, en Japón compran todas las hortalizas, compran todo, pero tienen los países, es uno de los países más ricos en PIB del mundo. ¿Por qué? Porque ellos tienen orden y disciplina y nadie habla de recursos. O sea, aquí no depende de lo que nosotros ganamos, no depende de nuestro sueldo, depende de nuestra disciplina o nuestro orden. O si no, ¿cómo hacen los japoneses? Y ahí la respuesta que yo siempre recibo es sí, pero son otra cultura. Y ahí vamos, ¿sí? Ahí vamos, es el ser. ¿Se acuerdan? Ser, hacer, tener. Si nosotros no cambiamos quiénes somos, si nosotros no modificamos nuestra mente, si nosotros no cambiamos nuestra cultura, vamos a vivir esclavos siempre de lo que hacemos y de lo que tenemos. Entonces esto es importante que entendamos y que meditemos. Por lo menos les pido que pensemos 2 minutos en esto. Entender que la disciplina y el orden compensan los recursos. No culpemos más a que ganamos poco, no culpemos más a que las cosas están caras, de que el sueldo es bajo. No culpemos esas cosas porque en realidad esas cosas primero no dependen de nosotros, dependen del mercado. Y segundo, nosotros tenemos muy poco para hacer. ¿Sí? Si nosotros trabajamos mucho y mucho tiempo, los taxistas serían millonarios. Ellos no duermen 36, 48 horas y viven justo, ¿verdad? Porque el tiempo y el trabajo, el estar mucho tiempo en el trabajo, no solucionan los temas, sino que es lo que ganamos, poco o mucho, eso es relativo. Tenemos que aplicar a nuestra economía, a nuestra administración de la casa, a nuestra administración personal. Tenemos disciplina, orden y eso compensa los recursos. Miren nada más lo que es Japón, que fue destruido por una bomba atómica, y fíjense lo que es hoy, ¿verdad? Entonces, estos son casos prácticos. Entonces, voy a mostrar esto y después quiero hacer una sesión de preguntas y respuestas porque ya faltan 10 minutos
y todavía tengo mucho, ¿verdad? No entramos todavía en los principios financieros que me gustaría verlos en otro momento. Entonces, fíjense en esto, me gustaría que por ahí saquen una foto, capturen pantalla, lo que sea, porque esto es importante. Bueno, que mi foto no salga, por favor, pero me interesa que salga este balance financiero, ¿sí? Fíjense que mis finanzas, esto que estoy señalando aquí con el cursor, es nuestra economía financiera, nuestro manejo personal, manejo familiar, manejo de nuestro pequeño negocio. Todo lo que entra se llama provisión, ya sea salario, alquiler, ya sea un trabajo extra, todo rendimiento de nuestro plazo fijo, rendimiento de nuestra inversión, lo que sea, ¿sí? Eso es lo que entra al sistema. ¿Y qué es lo que sale del sistema? Salen tres cosas. Salen los gastos, que es cuando yo compro pasivo, o sea, puede ser un gasto necesario, por ejemplo, comidas, ropas, alquileres, etcétera, etcétera, pero son gastos, o sea, no cumplen la definición de otra cosa. Es un gasto necesario, pero gasto. Y después están lo que son los ahorros. Los ahorros son esa parte de la provisión que nosotros los destinamos con ciertos fines. Y esto es importante, que me gustaría en algún momento tener toda una charla sobre el manejo de los ahorros. Los ahorros son para emergencia, o como lo llamamos, para cualquier cosa. Ahora tenemos 2 meses de cualquier cosa, ¿sí? La cosa, yo le llamo la cosa a esto que nos pasó. Esto que nos pasó de la pandemia y el parate total, yo lo bauticé la cosa. ¿Por qué? Porque siempre cuando hablamos de charlas de ahorro, me dicen ahorrar para cualquier cosa. Bueno, esta es la cosa, ¿sí? También para previsión. ¿Qué es previsión? Bueno, yo ahorro porque sé que el próximo año tengo que cambiar mi heladera. Entonces yo ya estoy previsionando, o quiero cambiar el auto, quiero pintar la casa, me chorrea, tengo goteras en la casa, quiero pintar las rejas. O sea, yo estoy previsionando un gasto que lo voy a hacer. Y si está fuera de mi sistema mensual de entrada y salida, para mí va a ser un problema, ¿sí? Acá, por ejemplo, están por ejemplo, los impuestos, la renovación de la patente del auto, la patente de trabajo, la renovación del registro. O sea, todos estos gastos que ocurren una vez al año, yo lo tengo que previsionar. Porque si yo tengo un gasto de 120.000 al año en impuestos, por ejemplo, si yo ahorro 10.000 por mes, cuando llegue el próximo año saco de mi previsión y lo pago y yo no siento mis gastos, pero acá estoy utilizando mi aguinaldo en vez de utilizarlo para descansar, lo utilizo para los útiles de los chicos, para pagar los impuestos, para pagar, para adelantar, o sea, estoy utilizando el aguinaldo para algo que yo tenía que haber previsto anteriormente. Y eso nos genera una frustración porque la mayor cantidad de casos de ansiedad, de estrés, inclusive suicidio, se generan entre los periodos entre Navidad y Reyes, ¿sí? Y eso pueden entrar a mirar en las estadísticas. Bueno, ustedes conocen perfectamente. También ocurren los domingos a la tarde y los viernes a la noche, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con toda una expectativa. Esto también tiene una explicación psicológica. Y también está el ahorro, que son para la inversión, que son, yo estoy juntando dinero para ahorrar en la bolsa, para meter a plazo fijo, para poner un carrito, para poner un food truck, para ponerme una despensa, para poner una ferretería, para lo que sea, ¿sí? Entonces, estos son todos los destinos del ahorro. Y el dar es lo que mueve todas las finanzas, ¿sí? Acá me remito simplemente a lo que hacen aquellos que tienen mucho dinero y punto. O sea, no pueden estar equivocados, no pueden estar equivocados, porque si están equivocados no van a tener lo que tienen, ¿verdad? O sea, algo están haciendo bien y yo creo, utilizando el manual, que está en el dar. ¿El dar qué significa? Es utilizar el dinero para ayudar a las personas, es ayudar para aquellos que tienen menos, es ayudar con un propósito. Nosotros con mi esposa, por ejemplo, colaboramos con una fundación que lo que hace es le enseña a las madres solteras a repostería, a costura, también contabilidad. O sea, somos padrinos, le ayudamos a pagar sus estudios y nos trae muchísima bendición, y creo que ellos nos ayudan más a nosotros que a ellos mismos, que nosotros a ellos, porque ese momento en el cual nuestro dinero realmente vemos que es una bendición para otras personas, la verdad que nos hace sentir que la rueda está girando. Entonces, fíjense que hay una raya roja más o menos a la mitad. Todo lo que está arriba no depende de nosotros, ¿sí?
depende del mercado, de la situación del país, depende de las decisiones de nuestros gobernantes, depende de cosas que nosotros tenemos nada o muy poca influencia. Ahora, todo lo que está debajo depende absolutamente de nosotros. Entonces, nadie nos puede obligar a dar, nadie nos puede obligar a gastar y nadie nos puede obligar a ahorrar. Es una decisión nuestra. O sea, a mí nadie me puede venir a decir, Raúl, lo que pasa es que yo necesito el último iPhone o el último Samsung o el último Huawei. Necesito porque todos los compañeritos de mi hijo tienen y cómo mi hijo no va a tener. Entonces yo le tengo que dar únicamente. O ese campeón que tiene esas zapatillas, esos campeones que tienen, que son de esa marca americana súper conocida. Todos mis compañeros tienen, papá, yo no tengo, ¿verdad? Entonces fíjense cómo el ser trabaja al final sobre nuestras decisiones de gastos, ahorro y dar. Y muchas veces nosotros le damos importancia a esas cosas y no a lo que es realmente importante, y eso tiene consecuencias en nuestro balance financiero. Tengo muchísimo más, pero quiero dar ahora un tiempo para preguntas y respuestas. Rosa, por favor. Sí, tenemos mucho, señor Raúl. Ok, Voy a ok. tratar de agrupar las preguntas que son parecidas, así no hacemos tan largo, ¿le parece? Genial. Bueno, la gente pregunta mucho sobre, dice, ¿cómo luchar contra el consumismo? ¿Cómo saber si soy gastador o soy ahorrador? ¿Qué es lo correcto? Dice, ¿cómo evaluar si uno es gastador o ahorrador? También una de las preguntas que van relacionados. Y también una persona que comenta su experiencia que dice, yo tengo un amigo que la vez pasada le quise enseñar sobre la cultura del ahorro porque jamás tenía plata y tenía muchas deudas y me dijo, prefiero endeudarme y tener ya lo que quiero, aunque después me falte la plata. Entonces va relacionado todo lo que es consumismo y gasto también esta serie de preguntas. Excelente, excelente. La verdad que un grupo espectacular. Lástima que tenemos tan poco tiempo. Pero lo que dijeron es así. Y fíjense que está enfocado al ser. O sea, dice, yo quiero ahora ya. O sea, eso se llama adelantarse al futuro. O sea, piensa que él va a vivir para pagar. Él piensa porque él está trabajando, él está viviendo para algo que ya disfrutó. Y acuérdense que las emociones, los sentimientos son temporales. Es un estilo de vida que en realidad lo que tiene es una adicción a la adrenalina. Quiere tenerlo ya, quiere satisfacer ya este momento. ¿Cuántas personas va al shopping como un tratamiento psicológico? ¿Sí? Va al shopping a comprar, después llega y se arrepienta. ¿Para qué compré esto? Compré algo que no necesito. O se va con hambre al súper. Vayan al supermercado a comprar con hambre y van a ver que van a comprar queso, no sé, compré un queso Camembert porque y más tenía una pinta, y después de comer mi tallarinazo en la casa de mi suegra o de mi mamá, miro el queso, digo, ¿y para qué compré esto? Carísimo, 80.000 el kilo, ¿verdad? Entonces, digamos, y eso justamente está enfocado al ser. Y una pregunta que es muy importante, que me encantó, es cómo yo sé. Acá la pregunta es, ¿qué es lo que te da paz? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos a justamente la emocionalidad, a poder decir, yo quiero satisfacer esta emoción, pero la emoción es de muy corto plazo, es algo pasional, es muy rápido. Sin embargo, aquí lo que trae la verdadera paz, que es un bienestar permanente, o sea, un estilo de vida en paz es lo que se llama bienestar, es lo que se llama gozo, ¿sí? Entonces, esa paz te dan solamente aquellas decisiones que están enfocadas al bienestar a largo plazo, más que a satisfacer una emoción temporal permanente, el ya, 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 quiero ahora, después el resto que se encargue, ¿verdad? Excelente. También otra pregunta, señor, dice, ¿qué porcentaje es lo ideal ahorrar? Mira, yo recomiendo un 20%, ¿sí? Yo recomiendo un 20%, pero aquí hay que, fíjense el cuadrito, emergencia, provisión para inversión, tenemos que hacerlo con propósito, porque, y además, yo tengo que ahorrar al inicio de mes, no al final, porque si yo digo, voy a ahorrar lo que me sobra, adivinen qué. Adivinen qué va a pasar cuando dicen yo voy a ahorrar lo que me sobra. Nunca Esa no sobra. responde usted, nunca sobra, ¿verdad? Entonces hay que tener esa disciplina, hay que armar todo un esquema, no hay que salir a hacer cosas a lo loco, porque si yo sé que tengo guardado un ahorro ahí y yo mi tipo de ser es gastador, y yo sé que tengo un 6 milloncitos guardado ahí de que guardé 500.000 por mes, termina el año y dice, viejo, vieja, ¿qué vamos a hacer con esos 6 que está ahí ahorrado? ¿Eh?
Entonces, automáticamente yo empiezo a crear una necesidad, que yo no la tengo, y eso es importante trabajar primero en el ser, o si no van a hacer fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso, fracaso. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer algo sin haber cambiado mi ser, y eso es lo que nosotros en la fundación hacemos. Queremos ayudarte a modificar un poco el ser y contarte justamente bajo experiencias, ¿verdad? Porque a mí me gusta contar mi experiencia particular, porque nadie te puede enseñar a hacer un negocio si por lo menos no puso uno alguna vez, ¿verdad? Entonces, contar un poco mi experiencia de que esto no es fácil, implica mucha disciplina, mucho sacrificio, pero que al final esa inversión del sacrificio, uno tiene, la verdad, que un bienestar y un gozo que de otra manera no se puede tener. Genial. También otro par de preguntas dice, si ya arrastramos deudas como la mayoría de IPS, ¿cómo hacer para salir? También mencionan las deudas en las tarjetas de crédito. Si tenés, por ejemplo, 5 ya, es una locura para una persona pagar. ¿Cómo termina de pagar eso? Bien, a ver si tengo por acá. Yo tengo por acá, bueno, esto no estaba previsto, por eso no lo tengo, pero ustedes conocen, es un dispositivo metálico que funciona de esta manera. Si tienen mucha tarjeta de crédito, elijan una y el resto sométanle a ese equipo, ¿sí? Tienen que destruir las tarjetas que no le usan, pero no quiero hacer algo tan rápido porque no es fácil. El que tiene ya muchos ahorros, podemos armar nosotros una charla sobre cómo, perdón, solo sobre el tema de las deudas, cómo salir de las deudas. Salir de la deuda implica un plan, ¿sí? Implica un plan. Implica un plan, es como hacer dieta. Yo no puedo hacer una dieta, empezar una dieta que sé que no lo voy a hacer, ¿sí? Yo sé que empiezo el lunes, nunca empieza la dieta y enseguida termina. Entonces, yo esto tengo que entender cómo funciona la deuda para poder salir de ella. Pero básicamente implica orden, disciplina y, por supuesto, lo primero implica el sacrificio de un patrimonio si es que tenemos. Si no, tenemos que hacer otra cosa, pero me gustaría verlo en otra oportunidad porque así si digo, puede quedar como que no se entiende y la verdad que es muy entendible y es muy fácil de seguir. Yo quiero saber, ¿hay alguien del IPS que estuvo conmigo en consejería aquí en el grupo o nadie? Nada más quiero saber eso. Pueden poner en el chat eso. Si alguien estuvo conmigo en consejería en la fundación, y si salió de sus deudas, sería excelente, me tiraría un centro al área, pero no, yo estuve mirando los nombres antes de empezar y no identifico a nadie, ¿verdad? Pero mi memoria también falla. Así que me Podríamos, gustaría, entonces pueden poner en el chat y podemos también, incluso esto, señor, es muy amplio y muy interesante ver con la encargada, que es Débora Torres, de por ahí hacemos otro ciclo de cómo bueno, salir de las deudas y para profundizar. yo estoy acá disponible, ¿eh? Así que Súper. organícenlo que estamos. Y también, señor, hay otra pregunta que dice, si yo quiero crear una cuenta en una entidad financiera y quiero que me genere intereses de forma mensual, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué conviene más? Bien, eso es una charla sobre inversiones, pero es muy interesante porque aquí lo que hay que ver es, digamos, cuál es el flujo de capital, el interés anual y la forma de pago, ¿ok? Entonces, yo tengo que ver cuál es el que me da más dinero y acuérdense una cosa, que la inversión es una apuesta, ¿sí? O sea, no tener dinero es un problema, pero créanme que tener dinero es otro problema. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y se muere porque piensa que le están robando su plata o que no están trabajando bien la plata. Entonces, al tener el dinero, yo tengo que estar dispuesto a perderlo todo de un día para otro, porque o si no, no voy a tener paz. Entonces, mi dinero me va a esclavizar. Estoy mirando a ver qué pasó, si subieron las acciones, bajaron las acciones, que no me roben, que el banco está por quebrar, empiezan las fugas de capital, empiezan la gente a sacar sus ahorros. Y eso son todas técnicas especulativas que manejan los sistemas financieros, donde utilizan la plata de la gente que tiene poco para poder manejar los sistemas de incremento de capital que se llaman que son las finanzas especulativas, que eso me gustaría hablar en otro ciclo, que es el tema del manejo de las inversiones, y entender que mi vida no tiene que estar enfocada a esa plata. O sea, esa plata es un instrumento más para obtener dinero, porque si yo pongo mi vida en ese ahorro, mañana el banco quiebra y yo me suicido. Es tan fácil como eso, ¿verdad? O me deprimo, o, por ejemplo, yo tengo un caso particular, una persona que toda su indemnización le entregó a un primo, el primo le defraudó, quedó sin plata, sin familia,
y él se enfermó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque su plata era en algún día cuando saque mi indemnización o algún día cuando me jubile y me den toda mi plata junta, ¿verdad? Entonces, por eso es importante trabajar en el ser para saber que el dinero es un medio, no es un fin, o si no, todo lo que hagamos es bajo un riesgo muy alto, ¿verdad? O sea, yo invierto, quiebra la empresa, sale mal el negocio, pierdo la plata, ¿y qué pasa conmigo? Entonces digo, ¿y para qué quería plata? Estoy igual que antes y al final tanto esfuerzo. Entonces es importante entender eso y no quiero que se minimice este concepto, ¿verdad? Excelente. También otra pregunta que dice, ¿dónde es mejor guardar el ahorro? Bueno, tenemos que no poner todos los huevos en una misma cesta, ¿verdad? O sea, yo tengo que tener en mi casa, yo tengo que tener en un sistema financiero que esté trabajando y tengo que tener en algo que tenga mediano acceso. Por ejemplo, si yo tengo en el banco, en la cooperativa, yo un sábado a la noche no puedo tener esa plata. ¿Eh? Entonces, una emergencia sanitaria, una emergencia de algo, yo tengo que tener plata, dinero en mi casa, ¿verdad? Y después tengo que tener otro dinero trabajando, o sea, un ahorro activo, por ejemplo, un plazo fijo, etcétera, y el otro tengo que tener en una cuenta que por lo menos esa plata genere algo que se pague su gasto, porque toda plata en un sistema financiero hay que pagarle a alguien por tener la plata ahí. Esa es la definición de banco, ¿verdad? A ver si alguien sabe por qué al banco se le llama banco, ¿verdad? A ver si eso es un jueguito, a ver si alguien sabe por qué la palabra banco, de dónde surgió la palabra banco, ¿sí? Porque hasta en la Biblia dice, en Mateo 25, habla, ¿por qué no le diste mi dinero a los banqueros para que al menos genere interés? ¿Verdad? O sea, ya existían los banqueros en los tiempos de Jesús y también existían intereses. Entonces, de ahí viene todo, por eso los judíos son los banqueros más capos, ¿verdad? Entonces, les dejo ese desafío de dónde viene la palabra banco y pueden googlear si quieren, pero es muy interesante la respuesta.